am530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano. Pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El plan de operaciones atribuido a Mariano Moreno. ¿Cuál fue el proyecto de la Revolución de Mayo? Libro compilado por el profesor Hugo Chumbita que delata junto a otros prestigiosos historiadores el carácter apócrifo del controvertido plan. Una de las primeras operaciones de inteligencia contrarrevolucionaria de los imperios español y portugués en América. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. De 12 a 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. .06 en toda la República Argentina. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo viene el día? ¿Y en sus pagos? Acá estamos muy arriba, igual que el dólar, 1350. Programón, como siempre, tenemos hoy de Bonavita en 530. Hoy sin la Feli, le mandamos un beso grande. En la operación técnica, el señor Charlie Escalante, que ayer cumplió año, beso en cada uno de los cachetes. Al mando de la producción, la incorporación de este plantel, Ale Aimú, Mariana Collante, Luchito Murad. Poniéndonos al aire en el streaming, el señor Vicente Castro. ...11-3200-0530 es en la línea de teléfono de este programa. ¿Qué tenés para escribirnos? Mandarnos un mensaje de texto, un WhatsApp, un emoji, lo que quieras. Se refunda la ancha avenida del medio, una expectativa tremenda, ¿eh? La verdad, ese sí que es un proyecto político, viejo. Día jueves, templadito en la ciudad de Buenos Aires, 15 grados, una décima. En Santa Rosa, donde está la feria y la ciudad natal del señor Aimú, 15 grados, máxima de 18.
En Mendoza capital, 13 grados, 18 de máxima. Mañana se vienen las lluvias. Estamos en Bonavita en 530. Le pegamos derechito hasta las 14 horas en esto que es la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Bonavita en la 530. Buen mediodía para todos, para todas. ¿Cómo están? Otro jueves agitado en la República Argentina. Como siempre, todavía con la estela de lo que pasó ayer en la represión a la marcha de los jubilados. Al menos 7 detenidos hubo que los tuvieron pasando la noche en la comisaría cuarta. Las imágenes escabrosas, como siempre. Quería arrancar con este tema. Me parece que no tenemos que naturalizarlo, que tenemos que hacer un ejercicio crítico, que el primer titular de todos nuestros espacios tiene que ser esto. Lo de ayer fue tétrico, otra vez la represión, otra vez el golpe a los viejos, a las viejas, a nuestros adultos mayores, y la represión a los periodistas. No sé si tuvieron la posibilidad de ver cómo le disparaban gas lacrimógeno en la cara a fotógrafos, cómo le apuntaban y le disparaban a los pies al colega de C5N, también atacado por la policía. Bueno, una imagen triste que se repite todos los miércoles, pero que no por eso debemos naturalizarla, y creo que parte del acompañamiento que tenemos que darle a nuestros jubilados es, además de estar ahí en la calle bancando la parada, visibilizarlo, no naturalizarlo, condenarlo. No podemos acostumbrarnos a ser un país que reprime a sus jubilados, a sus jubilados ni a nadie, ¿no? Obviamente, pero mucho menos a sus jubilados, con el grado de crueldad que se viene haciendo. Bueno, dicho esto, nos metemos con los otros temas del día, por supuesto. Este es uno de ellos, vamos a seguir teniéndolo en agenda, pero la novedad en materia política es que se amplía la ancha avenida del medio. Ustedes saben que yo soy un tipo que cree que no existe esa avenida del medio, que de hecho una construcción idílica como Papá Noel, espero que no esté escuchando ningún nene, como los Reyes Magos, como no sé, ¿qué más? La Luz Mala, como, bueno, construcciones idílicas que no existen en la realidad, que son imágenes de referencia, que te permiten construir mitos, quizá el Pombero. No existen, viejo, no existe tampoco en este país, ¿no? No quiere decir que en otras latitudes haya tenido éxito. La ancha avenida del medio jamás fue ancha, jamás fue del medio, en general termina siendo servil a los intereses de la derecha. Digo, preguntémonos a dónde va a jugar este espacio en un hipotético balotaje entre las dos principales fuerzas de este país, que es el mileísmo y el peronismo, kirchnerismo, llámale como quieras, pero ahora anunciaron la construcción de un nuevo frente electoral que se llama Grito Federal. Me duele que le hayan puesto Grito. Ustedes saben que el medio cooperativo donde laburo es el Grito del Sur y también somos federales. Esto siempre le pone el apellido federal, ¿no? Por la duda. Después, la negociación es provincialista. El provincialismo no es federalismo. No es un proyecto de nación, es un proyecto de terruño. Es un proyecto de vecinos, es una asociación civil de una provincia pequeña, ¿no? No importa el tamaño, no pequeña, no, la asociación civil es pequeña, no la provincia. Pero bueno, ahora anunciaron los gobernadores de Córdoba, Chubut, Corrientes, Santa Fe y Santa Cruz un espacio nuevo que se va a llamar Grito Federal, que va a tener su correlato en un frente electoral que va a presentarse en el mes de octubre. ¿Quiénes lo integran? Bueno, te imaginarás que al frente de esto está el gobernador de Chubut, Nacho Torres. Va a estar acompañándolo Sadir, que viene de la Alianza Radicalismo Pro, que es el discípulo de Gerardo Morales, la continuidad, el delfín del proyecto represivo minero agroexportador de Jujuy, la expresión de las clases dominantes, responsable de meter en cana a Milagro. Está también Puyaro, el tipo de la mano dura, el Bukele, como se vende, de Santa Fe, ¿no es cierto? Que también comanda una coalición importante, digo, tiene adentro al Partido Socialista, tiene adentro sectores de los radicales, sectores del PRO, y se suma también Yar Llora.
Yarlora, ustedes saben por qué partido está Yarlora, ¿no? Por el PJ, por el Partido Justicialista. Así que ahí también haciendo su aporte Martín Yarlora del cordobesismo. Ustedes saben que esto se enmarca también en el intento de posicionar a Schiaretti como un posible referente de cara a las elecciones de octubre. Así que se lanza este espacio Grito Federal. Veremos cuál será su caudal de votos. Dos ideas que me surgen. Una, preguntar por su caudal de votos. ¿Qué votos irían al Grito Federal? Tiendo a intuir que mayoritariamente un voto conservador, ¿no? Un voto que no iría automáticamente a una propuesta peronista kirchnerista. Digo, hay que evaluar después cuál es la composición de ese voto, qué tan voluminoso es en términos electorales, pero uno tendería a creer que es un voto que a priori no va directo al peronismo, y que podría ser un voto mileísta crítico, ¿no es cierto? Digo, entendiendo la composición en Córdoba, entendiendo cuál es el electorado de esta gente en Chubut, en Jujuy, en Santa Fe. Lo segundo es, ¿cómo condiciona esto el principal objetivo inmediato de Milei, que es el veto a las dos leyes más importantes del último tiempo? El aumento jubilatorio y la ley de emergencia en discapacidad. Porque si vos estás armando un espacio un espacio de centro que se distancia de ambos, imagino que tus diputados no van a acompañar directamente al gobierno. Imagino que los diputados de Yarlora, ¿no? Muy serviles este gobierno, los diputados de Puyaro, directamente pintado de violeta, los diputados de Nacho Torres, que al principio amenazó con cortar el gas y parecía que era Camilo Cienfuegos y después fue el tipo más servil al mileísmo. Me imagino que se van a diferenciar, ¿no? Por lo menos en un tema tan sensible como el voto a los jubilados. Bueno, creo que parte de esta discusión habilita una recomposición de fuerzas, porque ustedes saben, los gobernadores tienen mucha presencia en ambas cámaras. Tienen diputados, tienen senadores y además los agrupa a una cierta distancia con el gobierno nacional, tipos que habían sido muy obsecuentes en sus posiciones políticas y que luego empezaron a distanciarse básicamente porque les retaseaban la caja, les retaseaban recursos. Así que Grito Federal, el nuevo espacio que se viene para las elecciones del mes de octubre. Charlie Escalante, me imagino que usted estuvo viendo el streaming del CONICET, el streaming del... ¿Podemos tener después el tema Bajo del Mar de la Sirenita? No sé si lo estuvieron viendo, el streaming del CONICET. Si vieron a la estrella culona, ¿la viste a la estrella culona? ¿Qué animal? Yo propongo que sea el animal nacional a partir de ahora. La estrella marina culo para arriba. No es Patricio Estrella, es una estrella rosa con como una colita para arriba, que obviamente vamos a dar la información completa, tiene que ver con una expedición científica del CONICET al cañón submarino de Mar del Plata, que es una zona de nuestro mar argentino que ha sido poco explorada, que tiene muchísima biodiversidad y que se transmitió en vivo esa exploración. Si no lo pudieron ver, se los recomiendo, está buenísimo, un streaming en vivo de científicos indagando en el fondo del mar, así que si no lo pudiste ver, te recomiendo, tenés 10 horas de streaming, es lo más sano que podés hacer este fin de semana. Pero nosotros nos tenemos que meter con la primera entrevista del día porque se viene la Feria de Editores y nosotros tenemos en contacto a Hernán López Guine, director de la editorial Godot. Hola Hernán, ¿cómo estás? Jair Sibel te saluda desde la Radio de las Madres. Hola Jair, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, Hernán. Para arrancar quisiera que me cuentes cómo viene la feria de este año y cuáles van a ser las particularidades de la propuesta. Bueno, venimos como siempre ya nerviosos porque ya llega, pero bueno, está todo muy encaminado. Y este año tenemos como siempre el premio a la labor librera, la segunda edición del premio al afiche, y en términos de autores nos visita una autora lituana súper interesante que se llama Marijam Ditshalvite, que escribió un libro sobre videojuegos, cómo los videojuegos están cambiando el mundo, que es una novedad de Godot y que viene a la FED a hablar un poco sobre ese tema, así que por ahí vienen las novedades más resonantes. ¿Y cómo están cambiando los videojuegos el mundo? Digo, nosotros también nos criamos, yo tengo 35 años, me crié en una cultura de videojuegos que no era la misma que la de ahora, por supuesto, había menos de la idea del videojuego en línea, había menos, no existía la monetización en el videojuego, no hacía guita por jugar al Age of Empires o al Counter-Strike. ¿Qué pasa ahora, Hernán? Me interesa mucho este tema, resumime en breves cuentas cómo cambiaron los videojuegos el mundo. Sí,
más que cómo lo cambiaron, cómo lo están cambiando, porque un poco el planteo es ese, que es algo, que es un proceso que está en curso. Yo también me crié jugando al Family Game, a la PlayStation, o sea, y todo, digo, hay toda una parte que empezó, no sé, del Atari para acá, y lo que queda de manifiesto en el libro justamente es cómo se fue creando en torno a las grandes comunidades de jugadores de videojuegos, se fue creando esta idea de la gamificación y cómo, esto como decías, bueno, no sé, el Age of Empires o ese tipo de juegos que en un momento no eran en línea, pero bueno, con la evolución de la industria de los videojuegos también, que es algo que está muy bien detallado en el libro, cómo la industria fue comiéndose en términos de facturación, o más que comiéndose, superando a la industria audiovisual, a la industria del cine. Entonces hay como un planteo de poder entender qué pasa con esas comunidades que se fueron creando y que fueron creciendo, ¿no? Creciendo muchísimo en no sé, las últimas 4 o 5 décadas. Y también hay otra parte del análisis que a mí me parece súper interesante, que es correrse de la mirada, una mirada bastante habitual, creo yo, como de demonización de los videojuegos, ¿no? Y la autora piensa también el videojuego como una herramienta para transformar la realidad o para intervenir sobre la sociedad. Te sumo algo, Hernán, te escuchaba y no podía evitar pensar cómo ahora también los videojuegos configuran las nuevas guerras modernas, ¿no? Nosotros vemos guerras de drones, donde si ves el conflicto Rusia-Ucrania, básicamente son pilotos de drones conduciendo con el visor tipo de realidad virtual, en donde ya trasciende el mero juego, ¿no? Como también hay una narrativa muy belicista de hombres rubios, blancos y militares. Bueno, me parece un buen debate para tener al calor de esta presentación. Hernán, ¿cómo viene en general el mercado editorial? ¿Cómo vienen surfeando este momento tan jodido de la presidencia de Milei? Sí, la verdad que, bueno, creo yo que, y eso lo digo siempre, obviamente que cada negocio tiene sus particularidades, y el libro en particular también, porque es no solamente un bien, sino que también un bien cultural, entonces siempre está como esta cosa de que es algo diferente, pero hay muchas cosas que no, entonces no podemos ser ajenos justamente a la coyuntura, y a que así como está mal el mundo editorial, están mal tantos otros negocios. No sé, la otra vez veía una noticia de gastronomía, de la cantidad de restaurantes que ya fueron cerrando, bastante tremendo. Y con el libro lo que pasa es que, bueno, al no ser un producto de primera necesidad, en un momento de crisis, y puede ser una de las primeras cosas que recortes. Pero bueno, al menos lo que estuvo pasando este año, al menos la inflación, después podemos discutir tantísimas otras cosas que están pasando de malas, pero creo que la inflación se haya contenido un poco, hizo que el papel no aumentara tanto, y los presupuestos de imprenta, que por ahí hace un año eran descontrolados, se acomodaran un poco. Entonces creo que eso hizo que las ventas, si bien no recuperamos niveles por ahí de hace 2 años, en comparación con el año pasado, que fue catastrófico, más o menos se pudo mejorar un poco. Entonces, no es para descorchar un champagne, pero por lo menos es un poco más de supervivencia, no está tan mal. Te quiero preguntar algo que le consulto en general a la gente que se dedica a la industria del libro, al mercado editorial, a estos temas. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué leíste y qué me recomendás para leer en estos próximos días? Mira, leí hace poco, terminé de leer un libro espectacular de un mexicano, Guillermo Arriaga, que es el director de Amores Perros. Es una historia narrada en 3 líneas temporales distintas, entonces va y viene todo el tiempo en el tiempo, sobre el comercio de esclavos en Estados Unidos y la construcción de una familia súper rica que se hizo millonaria traficando esclavos. El libro se llama El Hombre, es realmente espectacular. Y ahora estoy leyendo la historia de Roque Rey, de Ricardo Romero, que también es
nosotros lo publicamos hace unos meses, un libro de no ficción de él. ¿Quién es? Contame un poquito quién es para quienes no lo conozcan. Un escritor argentino, ya viene publicando hace bastantes años. Empezó en Aquilina, que publicó un par ahí de novelas policiales, y publicó en Eterna Cadencia, y ahora ya hace unos años publica en Alfaguara. El año pasado había sacado una novela espectacular que se llama Yo soy el invierno, y para mí tiene una narrativa y una prosa muy clásica, por así decirlo, en cuanto al tipo de escritura, pero tiene un nivel de sensibilidad y de poder atacar determinados detalles de construcción de personajes y de cómo llevar adelante la historia, que para mí está buenísimo, e incluso en libros, él tiene libros bastante largos, y que la lectura se te hace muy fluida. Me parece que eso está logrado justamente por la manera de usar el lenguaje y de llevar adelante la narración. Hernán, invítanos a la oyentada, a la Feria de Editores y a la presentación del libro de los videojuegos. Cómo no, señor, del jueves 7 al domingo 10 de agosto, de 14 a 21, esto es en el C-Art Media, que es Avenida Corrientes 6271, la entrada es libre y gratuita, y la actividad del libro de videojuegos es el domingo a las 19. Con las charlas siempre recomendamos llegar un cacho antes, porque bueno, la sala tiene hasta 200 personas y a veces se llena, entonces está bueno ir por ahí estar un cachito antes al que le interese. Muchísimas gracias por este contacto, Hernán. Por favor, gracias a ustedes. Hablábamos con Hernán López Wine, que es director de la editorial Godot, y antes de que nos vayamos a escuchar un temita musical, a la tanda, te quiero hacer una invitación, ya que estamos con este tema, que es el taller literario Rodolfo Walsh entre el cuento policial y la escritura militante. Qué fenómeno Rodolfo Walsh, un tipo que le escribió la carta abierta a los milicos, que armó la agencia clandestina de los montoneros, la Ancla, que estuvo en Palestina. Imagínate que desde ese momento ya venían los periodistas militantes comprometidos con la causa de la liberación nacional del pueblo palestino, así que Rodolfo Walsh entre el cuento policial y la escritura militante va a estar a cargo de Emilia Raciati, columnista de esta radio, y de Mariana Collante, también columnista y productora de este programa. El taller explorará las dos facetas fundamentales de la obra de Walsh: su talento en el género policial, Variaciones en Rojo, por ejemplo, o Operación Masacre, y su impacto en el periodismo de investigación. Bueno, Operación Masacre nuevamente, o Quien mató a Rosendo, y la no ficción. Los encuentros son de 2 horas cada uno y se realizan los martes 5, 12 y 19 de julio de 18 a 20 horas en el Pulqui, acá un bar hermoso, capaz lo conoces, en la avenida Entre Ríos 484, y en la última fecha se suman Natalia Vinelli y Osvaldo Aguirre, que además han investigado la vida de Rodolfo Walsh. Natalia tiene un libro sobre Ancla, la agencia clandestina de noticias de los montoneros. Si te interesa, si querés consultar cómo haces, toma nota. Los oficios terrestres 2025... con número, los oficios terrestres 2025 @gmail.com. Ahí te anotás para ir al curso, al taller literario Rodolfo Walsh entre el cuento policial y la escritura militante. Nosotros seguimos con esto que es Bonavita en 530. La verdad, siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red.
Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¡Ya llega a La Plata! ¡La desinteligencia artificial! Desinteligencia artificial. En La Plata voy a estar, en la casa de Oscar. El sábado 9 de agosto estoy en la casa de Oscar en La Plata. Las entradas al 555-4366. 90 minutos de humor sobre la actualidad, pero también sobre la vida cotidiana para no estar todo el tiempo encima de lo mismo, ¿no? Relajá, llamalo a Oscar 555-4366. Sábado 9 estoy en La Plata haciendo Desinteligencia artificial. En La Plata voy a estar, en la casa de Oscar. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Novedades en Ediciones Continente. Sarmiento, formador ideológico de la clase dominante, Celina Lacay analiza en su obra los elementos que crearon una ideología que justificó políticas de las clases dominantes para instaurar un país dependiente de los grandes centros de poder que hoy sigue vigente. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. De 12:32 seguimos en Bonavita en 530 sin la Feli, que está de merecidísimas vacaciones. Le mandamos un beso gigante. Y atrás está sonando Teresa Parodi, ¿acaso? Bueno, estamos regalones, como no nos han visto. Vamos a seguir regalando entradas para irla a verla a la genia de Teresa, que va a estar presentándose el viernes 15 y el 22 de agosto en Hasta Trilce, en el barrio de Almagro, en el barrio porteño del centro de la ciudad, en Massa 177. Así que nos escriben: quiero las entradas para ir a ver a Teresa al 11 3200 0530, dejan nombre, apellido y los últimos 3 del DNI y se van a ver a Teresa Parodi. Acá Alfredo de Villa Crespo reclamaba que sorteemos más entradas. Bueno, ahí lo tenés, Alfredo, mandame un mensaje 11 3200 0530 y te llevan las entradas.
Te digo más, de cultura, el teatro y los libros. Vicente Muleiro en Bonavita 530. Ustedes saben que son pocos los columnistas de esta radio que tienen un separador, una cortina especialmente para ellos, y por supuesto que se lo merece porque está aquí sentado en la mesa el colega, escritor, periodista, señor Vicente Muleiro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, buen mediodía. ¿Qué nos vas a traer hoy? ¿Con qué nos deleitas esta tarde? Bueno, espero que se deleiten los lectores con una novela de Gustavo Nielsen que se llama Los mundos anteriores. Gustavo Nielsen es arquitecto, es dibujante y es escritor, un escritor que obtuvo, entre otros, el premio Clarín de novela, el premio Planeta, en una decisión muy controvertida con Ricardo Piglia. Bueno, hace muchos años que está activo como escritor, desde 1994. Sus novelas, entre las más conocidas, Playa Quemada, La Flor Azteca, El amor enfermo, un libro de cuentos que es el que más me gusta a mí, que es Marvin, de 2004, de Alfaguara, Adiós Bob, entre otros, y ahora, por el Fondo de Cultura Económica, acaba de sacar Los mundos anteriores, con una trama muy interesante, porque un personaje tiene una enfermedad terminal y tiene que viajar. Pero no tiene que viajar a un lugar, tiene que viajar a un tiempo donde esa enfermedad no existía. Entonces una agencia de viajes, en efecto, lo lleva a Buenos Aires de 1919, porque esa enfermedad, el cáncer, todavía no existía. Y bueno, entonces la superposición de tiempos, algo de imaginaria, ciencia ficción en Buenos Aires. Para Gustavo Nielsen, Los mundos interiores, una narración laberíntica donde la pregunta por nuestra existencia nos espera a la vuelta de la esquina. Fondo de Cultura Económica, Los mundos anteriores, Gustavo Nielsen. Qué temática esa, la del viaje en el tiempo, ¿no? Cómo durante años el hombre, la mujer, el ser humano ha intentado preguntarse, ha reflexionado sobre la capacidad la incapacidad, en verdad, de moverse en el tiempo y la posibilidad de atravesar líneas temporales. Bueno, pienso en algunos de los grandes clásicos de la literatura también atravesados por esta temática. Pero escúchame, estamos en modo vacaciones de invierno, ¿no es cierto? Hay quienes tienen más tiempo, hay quienes tienen menos tiempo porque tienen a sus criaturas, pero venía con la manija de tener un plan cinematográfico. ¿Tenés algo ahí? ¿Por dónde anduviste? Anduve por el cine de los marineros. ¿Por dónde? El cine de los marineros, el Gomón. No, es el único. Ay, Dios mío. El único. Más de uno de acá se subió al Gomón alguna vez. No. Se ríen. No. Bueno, fui porque se estrenó un documental que por suerte sigue en cartel toda esta semana que viene, que se llama Cuidadoras, dirigida por Marta Matskin y Gabriela Wasuf. Y es un documental de una tensa emotividad, ¿no? Porque es la experiencia de travestis que van a cuidar ancianos. Wow. Entonces, ¿en qué nos plantamos? Varias mujeres trans realizan primero un curso y empiezan a trabajar. La mayoría de ellas viene del ejercicio de la prostitución. Recordemos que en Argentina la edad promedio de los trans no pasa a los 40, hasta hace poco era nada más que hasta 35. O sea que es una estación terminal ese geriátrico. Se plantea como una estación terminal para dos grupos que están en una situación al borde, en una cornisa, ¿no? Entonces, dos zonas críticas, los travestis y los ancianos. Y en esa situación, ¿cómo cuidar y qué vínculo establecer? Porque un hilo de miserable unión afectiva, esto es un verso de Susana Tenun que pide un hilo de miserable unión, hablando de los vínculos humanos, ¿no? ¿Cómo se puede tejer ese calor, ¿no? Y ese cubrir necesidades básicas para que lo que sostenga la vida no sea solo
la funcionalidad de estar en esa estación terminal, sino que tenga un cierto calor, ¿no? Así que se centra en esos vínculos, ¿no? en esos pequeños hilos, ahí lo micro de la vinculación con pequeños gestos, con algunas palabras, es realmente muy interesante. Esto va desde hoy, va a estar en el cine de Los Marineros, en el Gomón, todos los días hasta el jueves próximo a las 15:45 en Rivadavia 1635. Pero bueno, escuchemos a una de las directoras, ya dijimos que son dos, a Martina Matkin, hablando de su obra. Cuidadoras es un documental que nos va a sumergir durante un año en un hogar público para adultos mayores de la provincia de Buenos Aires, de la mano de Maya, de Luciana y de Jennifer, que son 3 mujeres trans que entran ahí a trabajar como cuidadoras. No solo es la primera vez que trabajan como cuidadoras porque acaban de terminar un curso, sino que también es la primera vez que pueden acceder a un trabajo formal. Durante este año que retrata la peli, no solo vemos ese aprendizaje en los cuidados, sino y sobre todo el vínculo que van trazando con las residentes que viven en ese hogar y con los cuales van descubriendo que tienen bastante más en común de lo que pensaban antes de entrar. Tema más que sensible, ¿no? Incluso gran parte de las demandas del movimiento feminista en Argentina, son variopintas las demandas del movimiento feminista, pero tiene que ver con el reconocimiento de las tareas de cuidado, ¿no es cierto? Con esta no remuneración de una labor fundamental para la reproducción de la vida que el mercado le ha asignado la categoría de trabajo no pago, ¿no es cierto? Así es. Y además, las organizaciones precarias que se arman para que ese trabajo sea rentado están siendo combatidas. Claro. Es muy difícil sostener todo un impulso que había arrancado muy bien a mediados de la década pasada y que ahora es muy bombardeado. Y el documental Cuidadoras es especial para ver cómo una estructura de sostén y una mínima gestualidad afectiva les hace bien a todos. Es en ese sentido muy interesante. Entonces, desde hoy hasta el miércoles 6 de agosto, 15:45, en el Gomón de Rivadavia 1635, todos los días Cuidadoras, y el domingo 3, estén atentos, en Mendoza, se va a dar en el cine de la Universidad Nacional de Mendoza. Un planazo, incluso atravesando una discusión como la de la inserción laboral del colectivo travesti trans, ¿no? Que durante mucho tiempo fue una militancia importante, que algunos avances hubo durante un tiempo, ¿no? Sobre todo en el empleo público, en algunos bancos estatales, y que por supuesto ha quedado muy postergada por este gobierno que viene con un discurso de odio, ¿no? El tipo que dijo en Davos que igualó la homosexualidad y la pedofilia, por supuesto que no se puede esperar que avance en este sentido, pero bueno, más combinado con que los viejos se mueren, ¿para qué cuidarlos? Claro, también es un discurso gubernamental. ¿Para qué vas a gastar viejos en trabas? ¿Para qué vas a gastar guita en viejos? ¿Para qué? Ya está, viejo, deja que se mueran, que la selección natural haga su trabajo. Por supuesto que estamos siendo irónicos, como siempre que viene el señor Vicente Muleiro. Yo ya le conté, mi vieja tiene en su mesita de luz el libro La clase 1/4 de Vicente Muleiro. Siempre que lo veo me cago de risa porque le digo, mamá, yo trabajo con Vicente, y cada vez que se lo digo se sorprende de nuevo. Ah, no me digas que con Vicente. Bueno, sí, se lo digo. Así que se lo recomiendo. A mi vieja le está gustando. Lo lee en comodísimas cuotas porque ya lo debe tener hace 3 meses ahí, pero le está gustando mucho tu propuesta literaria. Bueno, sí, es una propuesta que escribimos con mi hermano Hugo y que, bueno, merece una actualización porque el descenso de clases se ha acentuado, digamos, se ha frenado la movilidad social, sobre todo en los últimos 5 años, 7 años. Una cosa así. La clase 1/8 va a ser la que escribe directamente. Sí, ya estamos perdiendo todos los parámetros de lo que era la clase media en Argentina: vacaciones, autito, colegio privado. Tiempo libre para el ocio también, tiempo libre, ¿no es cierto? Para el ocio, uno de los bienes más importantes. Consumo cultural. Hoy, donde el pluriempleo es la norma y donde todos estamos viendo dónde podemos hacer un pesito más, el ocio parece un valor
medio inalcanzable para la clase trabajadora, ¿no? Y vuelvo a reivindicar el derecho al ocio, el derecho a la pereza, escribió alguna vez Paul Lafargue, cuñado de Marx, que hablaba de esto, digo, la disputa es por el tiempo libre, la disputa es por el tiempo de la pereza. Ahí creo que lo está llamando alguien al señor Vicente Moreno. Córtele, mándelo. Mándelo a la vez. Vamos a escuchar un tema y ya seguimos con la columna de Vicente. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la regla. Ustedes saben que este país tiene heroínas musicales y una de ellas, por supuesto, es una heroína de la canción infantil y no solo infantil, ¿no? Porque ha compuesto himnos nacionales de la música, que es la señora eterna María Elena Walsh. Recomiendo, si alguno no ha ido, en el municipio de Morón, en el distrito de Morón, está el Museo de María Elena Walsh. Es un planazo para ir con infancia, sobre todo. Muy lúdico, ambientado, puedes ir tocando, escuchando canciones, viajando por el reino del revés con la tortuga Manuelita. Es un planazo. Pero usted, ¿de qué nos va a hablar de María Elena? Y bueno, de que acá la casa de María Elena Walsh, como institución cultural, acaba de sacar un premio que da la Feria del Libro a todas las actividades culturales que tienen que ver con los chicos, que es el premio Pregonero, y lo sacó la casa natal de María Elena Walsh, Casa Museo Walsh, que se encuentra en el municipio de Morón, en el barrio de Villa Sarmiento, y que está funcionando desde 2023. Ahí el municipio de Morón jugó fuerte para que se abriera, y bueno, fue premiado porque bueno, es un lugar donde, como acabas de contar, el redescubrimiento de María Elena Walsh en su casa natal, su juego, su imaginario, iconografía de sus cuentos y de sus canciones, objetos de época, los libros que leía María Elena, cómo se desarrolló su vida, y además actividades como ser talleres, charlas, exposiciones, muestras de arte. Premio Pregonero es un premio simbólico muy respetado en el mundo de la cultura para chicos, y la Casa Museo de María Elena Walsh está en Villa Sarmiento, Morón, 3 de febrero 547, abre de miércoles a viernes de 11 a 18, sábado y domingo de 11 a 20, desde la ciudad, 20 minutos en auto están, Ferrocarril Mitre, Sarmiento, Roca tienen estaciones ahí cercanas, colectivos como el 166, 182, 242, en la web está todo, pero es un paseo para terminar las vacaciones de invierno sin gastar mucho y seguro procurándose un muy buen momento. ¿Y el premio Pregoneros le va al autor, al compositor de canción infantil? ¿A quién va dirigido el premio? No, Vicente? A quienes sostienen y organizan, a los animadores de esa casa y al apoyo que obtuvo del gobierno municipal. A todos quienes hacen posible que esa casa funcione. Y quienes mantienen viva la memoria de María Elena, ¿no? Digo, ícono de la música en nuestro país, también militante de la diversidad en su momento, pionera en salir a bancar
desde su lugar de lesbiana la diversidad de nuestro país y desde su lugar de música consagrada también, ¿no? Claro. Porque, bueno, una tipa que ha escrito grandes canciones que atraviesan generaciones. Atraviesan generaciones y hasta sintetizan con algunas frases breves nuestra manera de vivir. Cuántas veces me mataron, cuántas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Señor Vicente Muleiro, como siempre, es un gusto compartir el aire con usted. Lo esperamos el jueves que viene. Chau. Somos Radio. AM530. Somos Radio. Somos Radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530. La radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Si va el brujito de luz, uno y único en Gulubú, que lloró, pateó y murió cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó el doctor manejando el cuatrimoto. ¿Y saben lo que pasó? Del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, luna, luz. Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, luna. Qué clásico de las infancias, viejo, en la voz de Patricia Sosa, El Brujito de Bululú. Una canción eterna, no pasa de moda. Muchos mensajes que llegan al 11 3200 0530 pidiendo las entradas para ir a ver a Teresa. Muchos mensajes también opinando sobre lo que pasa en nuestro país. Diego de Corrientes dice que están transmitiendo ahora el fondo del mar del Cañón de Mar del Plata. Me manda la foto del Toto Caputo durmiendo al lado de la estrella culona. Sergio de las Heras dice: Maestro Muleiro y compañeros de Bonavita, excelente jornada, Sergio. Hola, soy Osvaldo de Valvanera, se anota también por las entradas. Aldo de Constitución dice: coincido, no podemos naturalizar los ataques a jubilados y periodistas. Si no podemos parar esto pronto, terminará la endeble democracia. Lo escuché también ayer al Pato Fontané de Callejeros, que salió muy fuerte. La que tiró es: a estos tipos hay que pararlos en el 36 y no en el 45. Mirá el Pato con su referencia histórica de combate al fascismo, pero nosotros nos tenemos que ir a la calle, porque saben que esta es la radio de las madres, y en las calles es donde se juega la historia, y ahí, como siempre, está nuestro querido compañero del móvil, Martín Suárez. Martín, ¿cómo estás y dónde estás? Jair, ¿cómo te va? Bueno, mañana complicada aquí en la ciudad de Buenos Aires. En este momento estamos en Pomplán al 1600,
en este lugar casi todo el mundo sabe que funciona el mercado comunitario Bonpland, ¿no? Pero dentro de este sector también hay, hasta el día de hoy por lo menos, funcionaba un comedor comunitario y un centro cultural que manejaba el movimiento popular La Dignidad. Esta madrugada, Jair, decenas de efectivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires, cuando decimos madrugada antes de las 6 de la mañana, entre las 5:15 y las 5:30, donde estaba todo oscura la zona, barrio tranquilo, el barrio de Palermo, totalmente en paz, empezaron a bajar vallas de los micros de la policía de la ciudad de Buenos Aires para empezar a vallar toda la zona. ¿Qué querían hacer? Bueno, desalojar este centro comunitario, este centro cultural y este comedor donde por día, atención con estas cifras, se alimentaban más de 150 personas en situación de calles y algunas familias que también se acercaban por un plato de comida al lugar. Una situación realmente inexplicable para quienes conducen este comedor o conducían este comedor comunitario, porque tienen todos los papeles en regla. Es un permiso que tiene la firma del propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires para funcionar durante todo el año 2025 y hace más de 20 años que funciona aquí en este lugar, en el barrio de Palermo, dentro del mercado Bonpland. Por este tema hablamos con Laura Vito. Laura Vito es referente del Movimiento Popular La Dignidad, que dio más detalles sobre esta situación. Ahí alimentamos todos los días familias, personas en situación de calle, se realizan actividades culturales, eventos artísticos. Es un espacio, una de las talleristas del espacio estaba llorando porque se llevaron su piano. Una locura lo que hizo el gobierno de la ciudad. El secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro, desconoce la situación del lugar, no tenía idea de lo que estaba diciendo, aseguraba que ahí no funcionaba un comedor comunitario habilitado, dijo que el espacio estaba tomado, barbaridades, y lo peor es que lo mejor de su discurso, la mejor parte fue que explícitamente estaban poniendo en orden el barrio, desalojando un lugar de piqueteros y secuestrando banderas. O sea, es algo inaudito propio de un gobierno fascista que no permite el uso democrático de los espacios. Llegamos justo en el momento donde estaban todos los medios de comunicación, Jair. Te cuento esta situación porque deja en evidencia cómo la noticia se construye en un relato, en un contexto, y a pedido de quién se construye esta misma noticia. Estaban todos los medios presentes, estaba hablando Maximiliano Piñeiro, que es el secretario de Seguridad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, todos los medios obviamente escuchando la voz oficial del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, mientras Piñeiro estaba diciendo de que era un lugar tomado por piqueteros, que era ilegal, que no estaba habilitado. Venía Laura Vito con el papel en la mano diciéndole a los medios, pero acá tengo el papel legal, acá tengo el documento que habilita para que funcione durante todo este año el comedor comunitario y el centro cultural. Obviamente los medios seguían apuntando a la palabra oficial. El único medio que estábamos ahí presente era la Radio de las Madres, la 530, estaba C5N también, que le dio la voz a Laura Vito, en donde se pudo manifestar. Bueno, una situación realmente muy engorrosa, muy compleja, que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sin lugar a dudas, porque esto se va a judicializar, va a tener que dar respuestas a la justicia, si es que sigue existiendo justicia también aquí en la ciudad de Buenos Aires, Jair. Qué importante, Martín, que esté ahí la Radio de las Madres, ¿no? Cuando a unos le ponen el micrófono a los desalojadores, la 530 le está poniendo, le está dando la palabra a los que son desalojados. Te cierro con esta, Martín. ¿Cómo está ahora el lugar? ¿Hay faja de clausura? ¿Hay cadena? ¿Hay policías? Dame un poquito de ese escenario que estás viendo. Hay una consigna policial, obviamente, del lado de la entrada principal de Bonpland 1660. El comedor no funciona más, el centro cultural tampoco. Va a volver a funcionar el mercado comunitario Bonpland. Eso sí que no fue desalojado, pero durante la jornada de hoy toda esta zona está vallada para que no ingrese público, ¿no? Gracias, como siempre, Martín. Impecable laburo. Un abrazo, Jair. Hasta luego. Escuchábamos a Martín Suárez en el móvil de la 530. Como siempre, vos sabés que para que sigamos bancando la radio hay algo que es fundamental y que es la comunidad 530, que tiene que ver con que esta radio la hacemos entre todos y todas, que si te parece importante que en vez de ponerle el micrófono a la policía, le pongamos el micrófono a quienes están siendo desalojados, si en vez de la versión del capital preferís escuchar la versión del trabajo, si en vez de la versión del dueño de la estancia preferís escuchar la voz del peón, bueno, esta es la radio que toma esas decisiones, esta es la radio que siempre tiene una
una coherencia en ese sentido. Esta es la radio de Eve de Bonafini, ¿no? Me parece que ese es el mayor mérito que tenemos y tratar de honrar su herencia y su legado haciendo comunicación del pueblo y para el pueblo. Así que si te interesa bancar a la 530, sumate a la comunidad. Con tu suscripción vas a poder recibir entradas de teatro, a recitales, invitaciones a charlas, descuentos en productos, en comercio. La Radio de las Madres te necesita. ¿Cómo te suscribís? Recontra fácil. www.am530somosradio.com. Esa es la página. Ahí vas a ver un botón que dice asociate, ¿sí? Te metés ahí, apretás unirme y listo. Ya sos parte de la comunidad de la 530. Y si capaz que no puedes hacer un aporte todos los meses, porque esta propuesta que te hacemos es una suscripción de un monto mensual, un monto en la medida de tus posibilidades, ¿no? Cada uno, el que puede poner 3, pone 3, el que puede poner 4, 4. También podés donar a un alias. Ponés Radio AM530, Radio AM530 y directamente podés hacer tu aporte ahí. Si tenés alguna duda, nos escribís al 11 64 19 16 50, 11 64 19 16 50 o a info@am530somosradio.com. Tu granito de arena nos ayuda a seguir bancando la radio de las madres. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata. Además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Este invierno vivió unas vacaciones divertidas en toda la provincia. Del sábado 19 de julio al domingo 3 de agosto. Disfruta de actividades para infancias, adolescentes y jóvenes. Con entrada libre y gratuita, te esperamos en cada región cultural. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Divertite y pasala bien con amigos, en familia, en tu barrio, en comunidad. Busca todas las actividades en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Don Narciso Club presenta Tangos antes del fin.
Versiones originales de tangos clásicos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Verónica Costa en voz y Andrés Linetsky en pianos continúan presentando su primer EP. Viernes 8 de agosto a las 21 en el Club Social Cambalache. Defensa 1179 San Telmo. Te llaman todos muñeca brava. Produce Don Narciso, auspicia AM530 Somos Radio. Entradas por alternativa teatral. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 1306 en toda la República Argentina y hoy tenemos entrevista en Piso de las que me gustan a mí porque tenemos de invitado a Mario Santucho, director de la revista Crisis, sociólogo y analista político. ¿Cómo estás, Mario? Bien, che, muchas gracias por la invitación, un gusto estar. Mirá lo que es la revista Crisis, el elefante en el balcón directamente, ¿no? El elefante rosa. Sí. Además, lo cheta que es esta revista, esta es una opinión personal, ustedes júzguenme como suelen hacerlo. Para mí, la revista impresa en papel más interesante de análisis político, de coyuntura, de debate intelectual que hay hoy en día en nuestro país, con lo jodido que eso tener una publicación en papel, ¿no? Sí, totalmente. Pero también interesante, como toda cosa ardua, anacrónica y difícil, es un experimento muy interesante que nos gusta mucho hacer y que lo hacemos con mucho placer y también, bueno, obviamente aportando a lo que se pueda a la elaboración popular y a los desafíos políticos que tenemos en este momento. Encuadrada dentro de la tradición de revistas en nuestro país, ¿no? Hay quienes han estudiado los debates intelectuales, las revistas como espacios, como lugares de debate intelectual, de discusión por las direcciones de los procesos políticos, pero quiero arrancar por otro lado. Ayer leí un posteo que sacaron en la revista Crisis, entiendo que es una nota que también está en la revista, que hablaba del trabajo y el tiempo libre, hablaba de la muerte del ocio casi, lo estoy parafraseando, ¿no? Sí. De cómo vivimos en un momento en donde el pluriempleo terminó por asesinar o casi acorralar la capacidad de disfrute, de goce del tiempo libre. ¿Cómo estás viendo el mundo del trabajo en este 2025? Sí, como decías, esto es una de las notas que sale en el nuevo número de la revista que salió hace 10 días más o menos. La revista sale cada 2 meses, es un número muy interesante, está muy bien, tiene muchas notas y todas buenas. A veces, viste, más disparejo, esta vez la verdad que salió un numerazo, si quieren búsquenla.
Ahí en nuestra página web se pueden suscribir y se la llevamos a la casa o comprar directamente este ejemplar. Y una de las notas se llama ¿Dónde está la clase trabajadora? Y es un informe hecho por varios amigos y amigas que son investigadores, que laburan con sindicatos y que están pensando todo el tiempo esta mutación, ¿no?, de la fuerza laboral. Julia Soul, Luis Campos y Julia Campos son los autores de esta nota. Y lo interesante acá es un poco mostrar eso, cuál es la naturaleza del laburo hoy, y es muy pertinente porque tiene que ver con la pregunta que nos hacemos todo el tiempo, ¿no? Cómo este modelo económico, que tantos estragos causa, y sin embargo no es tan claro cómo el malestar frente a esto va a desplegarse, ¿no? O va a estallar, ¿no? Veníamos de ver, nosotros también desde la revista lo veníamos viendo hace mucho, incluso durante la gobernabilidad, uno podría decir progresista, el último gobierno de Alberto Fernández, creo que también antes, cómo se generaba una dinámica, sobre todo en los barrios, ¿no?, en lo que uno puede llamar el poder territorial, las construcciones por abajo, digamos, de los movimientos sociales, de las comunidades, de la comunidad organizada, como se dice, cómo venía primando una dinámica de implosión, ¿no? Esta lógica de las comunidades desarmándose, desfondándose, más que propensas a un desborde y a un estallido, como se puede ver en otros momentos, ¿no? Y uno se pregunta, y sobre todo cuando uno está como con cierta dinámica militante o de análisis o de lectura de lo que está pasando, desea y quisiera contribuir a que haya movimientos de protesta que tienen la capacidad de organizar multitudes y de desplegar ese malestar o esa rabia, obviamente contra los gobiernos, en este caso contra un gobierno de ultraderecha, contra el poder económico, contra lo que podríamos identificar como la causa de esos malestares o de esos males. Pero uno tiene que tener muy en cuenta que hay subjetividades materiales, que son las que efectivamente van construyendo una dinámica popular efectiva. Y en este caso, una de las cosas que más aparece como un enigma para nosotros, difícil de entender, son las mutaciones en la fuerza laboral. Por ejemplo, un modelo muy parecido a este, el del menemismo, en los 90, causó apreciación del dólar, ajuste en el Estado, causó rápidamente un gran desempleo. Y de ese desempleo, un porcentaje de desempleo que llegó hasta a 2 dígitos, que llegó a sobrepasar el 20%, fue donde empezó a gestarse los nuevos movimientos de protesta, como los piqueteros y demás, que después contribuyeron a una revuelta popular. Los MTD, los movimientos de trabajadores ocupados. Bueno, en este caso no se verifica tan claramente o tan inmediatamente el desempleo. Sí, crecen la gente sin empleo, pero lo que empieza a aparecer es esta, primero, precariedad, este trabajo informal cada vez más grande, y este pluriempleo que muestra la nota, y que tiene que ver también con la baja de los salarios, pero que en lugar de generar, por ejemplo, en este caso, movimientos de protesta para un aumento salarial, bueno, lo que genera es que la gente busque más horas de trabajo, porque como que está tan precarizada, está tan fragmentada, y el trabajo hoy ya no es como antes, ¿no?, que es 8 horas en una fábrica, y ese es tu ingreso principal, y después volvés y vas al ocio, y vas a la reproducción en la familia y demás. No, hoy todos y todas tenemos empleos fragmentados, 4, 5 los docentes, el delivery, nosotros mismos como periodistas, digamos, tenemos un montón de laburos por ahí, y entonces se van sumando las horas, ya no se distingue el momento del ocio o el momento del descanso con el momento del trabajo, y la gran virtud del capital, durante este siglo, creo yo, de esta nueva forma del capitalismo, es la de precisamente explotar directamente, podríamos decir, a la mente colectiva, ya ni siquiera a la fuerza laboral como individuos que venden su fuerza de trabajo, sino directamente a la mente colectiva, ¿no?, a la sociedad como tal, en una lógica extractiva muy, muy terrible, pero frente a la cual tenemos que encontrar cómo organizarnos, y cómo también intervenir, cómo bloquear esa dinámica de explotación, ¿no? Que viene acompañada por una serie de discursos, que es la hiperproductividad, que es la idea del emprendedurismo 24/7, pero la nota parte del título de la clase trabajadora, obviamente un análisis clasista, y vos nombrabas la idea de la conciencia, ¿no? La conciencia de clase. Si uno agarra el manual marxista, Marx habla de la clase en sí y la clase para sí. La clase en sí es el tipo que es trabajador, todos somos clase en sí, los que laburamos en una relación con un vínculo patronal. La clase para sí es cuando el obrero
hace uso de su conciencia y se organiza para defender sus intereses de clase. ¿Qué pasa con esa conciencia de clase en los tiempos del pluriempleo y la precarización? Y bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? Ahí hay muchos fenómenos. Si uno se pone a hablar sociológicamente o analíticamente, hay muchos fenómenos que tienen que ver con esto, ¿no? Que tienen que ver con la constitución yo creo que incluso de una fuerza de trabajo ya inmediatamente colectiva. Eso es un gran problema porque, ¿qué pasa? Las herramientas que nosotros tenemos de organización, por ejemplo, lo sindical, responden a otra forma de la prestación laboral. Entonces, hay un descoloque. Bueno, frente a esto, ¿cómo nos organizamos? Si la mayoría está en negro y demás. Pero también pasa, por ejemplo, hay otro fenómeno que es la proletarización de oficios o de trabajos que antes eran no vistas como clase obrera. Los médicos de Garraham. Por ejemplo, mismo los periodistas. Oh, olvídate. Que antes eran vistas más bien como profesionales, como parte de una clase media, que no era ni obrero ni patrón. Bueno, hoy cada vez más también hay más capas que se proletarizan. Entonces, por eso yo creo que no hay que quedarse solo en la lógica sociológica. Hay que tener como base esa lógica analítica para entender esos movimientos y esas mutaciones de la materialidad laboral, que después produce subjetividades, pero después hay que pensar cómo se politiza eso. Y la politización de eso, que es lo que estás preguntando, la clase para sí, digamos, no se determina tanto. Obviamente que está condicionada por esa lógica material, por esa estructura, digamos, productiva, pero después hay mucho también de imaginación, de invención, ¿no? De formas organizativas y también influyen después en la materialidad, ¿no? Entonces ahí la verdad es que hay que explorar, hay que ensayar, hay que producir formas de articulación que sean... Yo creo que hay que hacer una fuerte apuesta por la invención, tratar de tomar cuenta, dar cuenta, tomar registro de que las formas nuestras de organización, en donde esa clase para sí, en donde esa conciencia política antes se materializaba, se expresaba, se tramitaba, bueno, hoy muchas veces están en crisis. Y es muy difícil que se revitalicen si siguen utilizando los mismos métodos y las mismas formas de organización y demás. Entonces hay que experimentar. Hay que experimentar, hay que ver, en su momento, como decíamos, en el 2001 surgieron formas que nadie imaginaba, que eran los movimientos desocupados, los piquetes, los scratches, yo participé de esos métodos de lucha, formas de organización, mucha afinidad en ese momento, mucha apuesta por la horizontalidad, por ejemplo, salir de las lógicas verticales, que son las de, creo yo, una clase obrera previa, más del siglo XX, ¿no? Los sindicatos, en donde la forma era claramente patronal, la fábrica, la disciplina, y también correspondiente con eso el partido político, ¿no? Bueno, incluso la lógica estatal misma. Al mismo tiempo, los grandes procesos de transformación en América Latina son procesos verticales de caudillos que logran concentrar en su figura la capacidad de representación y de confrontación con un modelo. Digo, está buena tu lectura. Me gusta debatir con Mario porque quizá tenemos miradas generacionales que se fueron nutriendo mutuamente, ¿no? Sí. El 2001 era la asamblea barrial, digo, nosotros que somos de la Ciudad de Buenos Aires, quienes son de un ambiente urbano, era la asamblea, pero uno también reconoce, por lo menos yo, en el partido, una cierta capacidad de organización, una cierta capacidad de disputa y una cierta capacidad de encuadramiento que necesita niveles de verticalidad. Vos para ir a un combate, ¿no? Tomamos la metáfora más belicista que tengamos, necesitas una estructura de mando en donde cuando estás en el fragor de la batalla hay ciertos rangos de obediencia. Sin embargo, también tomo tu aporte que muchas de esas estructuras entraron en crisis. Sí. Digo, incluso la definición de listas adentro de un cuartito. Sí. Bueno, claro, depende mucho de la situación y depende mucho del desafío que tengamos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que los partidos no sirven para el combate. O sirve para las elecciones. A ver, acá me voy a pelear. A ver, dale. Los partidos no sirven para un combate. De hecho, se demuestra, ¿no? Se dice... Yo no los veo a los partidos peleando en la calle. Pero la contra de los partidos es la despartidización, lo que pasa en Perú, donde no existen estructuras nacionales que representen... Bueno, estamos hablando de representación política, sí. Hay una cosa que es la representación, pero no es el combate. Los partidos no son para el combate. En todo caso son los partidos revolucionarios, que no existen más. Son los partidos que tenían dinámicas militares y demás. No, lo digo para entender, lo digo porque nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando esto, antes hablábamos del mapa de la policía. Sí. ¿No? Que es una herramienta precisamente herramienta.
para ver cómo podemos sostener la protesta social frente a una represión estatal y a una dinámica de que no quieren dejar ejercer el derecho a la protesta. Y ha cambiado completamente. Antes, siempre jodíamos con los amigos, la generación por ahí tuya, que se acostumbró a ir a las marchas en hojotas, porque las marchas eran festivas, las marchas con eran... un faso en el bolsillo, iba, no vayas con un faso en el bolsillo a la marcha, vieja. Para una generación como la nuestra, que vivió también los 90, que es una situación más parecida a esta, pero yo creo que lo que viene ni siquiera a los 90 pasó. Bueno, hay que empezar a organizarse de otra manera. Y lo que nosotros vemos, por ejemplo, es que este año, el momento de mayor resistencia y de mayor capacidad de reacción frente a la represión policial fue el 12 de marzo, cuando estaban los hinchas de fútbol. Fue la única jornada de protesta en la cual, frente a una represión tan violenta como la estatal, antes, cuando estaban los partidos, cuando estaban las organizaciones sociales, cuando estaban los sindicatos, el repliegue es inmediato y no hay tanta resistencia. Cuando estuvieron los hinchas, se armaron barricadas. Bueno, ¿qué significa esto? Yo no voy a hacer por esto una oda a los hinchas de fútbol, que son la nueva estructura de combate. No, pero quiero decir que a veces sucede que cierta espontaneidad y ciertos saberes que no vienen precisamente de la política, sino que vienen de la cancha de fútbol, que vienen de los recitales, que vienen del aguante en los barrios, bueno, tienen mucha más eficacia, en este caso para el combate, que organizaciones que están formadas durante todos estos años para ocupar lugares en el Estado. Bueno, creo que ese es un problema de las organizaciones, ¿no? El funcionariado como norte de la militancia. Digo, acá el que le cabe el sallo se lo pone, ¿no? Pero que el horizonte sea que un pibe de 20 años quiera ser concejal y para eso te sumás a militar, me parece que explica parte de la situación que estamos viviendo. Y te quiero llevar a un tema que se relaciona y parte de los límites de la democracia. Cristina habló en algún momento de la insatisfacción democrática. Sí. Yo, en mi humilde opinión, y estando en la radio de Bonafini, creo que estamos un paso más adelante. Digo, yo pondría en tela de juicio si esto sigue siendo una democracia y también en un diálogo intergeneracional, pensando que quizá para la generación de ustedes, ¿no? Vos que tenés 40 y... Yo tengo 50, recién cumplidos. Para los de 50, yo tengo 35, claro. La democracia es la antítesis de la dictadura, es la posibilidad de tomar la voz pública a través del ejercicio del sufragio, y para los pibes que tienen 10 años menos que yo, la democracia es un cúmulo de fracasos, claro. ¿No? Es la garantía de un statu quo desigual, la garantía de el no ascenso social, la no movilidad ascendente. ¿Hay margen para discutir la democracia hoy en día o tenemos que empezar a pensar nuevas categorías? ¿Nos sirve ir a defender la democracia? Yo spoileo mi mirada. A mí, la idea de la democracia no me calienta mucho. Me calienta más pensar una nueva constitución, por ejemplo. Al mismo tiempo hablas con gente de tu generación y te dice, la democracia es un campo favorable para nosotros. Nosotros tenemos que seguir levantando la bandera de la democracia. ¿Cómo lo ves? Son las dos cosas a la vez, pero creo que es más, a mí me interesa más la mirada tuya que tenés y la mirada de esto que decís, de estas nuevas generaciones que ven a la democracia como un fracaso y ven a la democracia como una promesa incumplida, y tienen razón. Entonces siempre me parece más interesante ver cómo asumir el desafío de lo que viene, de lo que falta, de lo que hay que construir, y no tanto quedar en una posición conservadora defendiendo algo que efectivamente frente a la dictadura, la democracia no es poca cosa, pero que con eso no alcanza y no es algo por lo cual soñar o calentarse, como bien decís, y creo que los pueblos, y creo que el deseo colectivo, y creo que la imaginación solo produce realmente algo que valga la pena cuando está organizada en torno a un sueño, en torno a un desafío en serio, en torno a una utopía, o como querramos llamarle, ¿no? Entonces creo que el problema de la época de hoy, efectivamente, es el de cómo recuperar un saber, y volviendo en este caso, como vos decías, al marxismo, pero todo el pensamiento crítico moderno, siempre supo que la democracia era una forma de gobierno que era la más propensa para el capitalismo. Es más, las dictaduras siempre fueron anomalías para un gobierno capitalista, una sociedad capitalista que a veces no podía poner en caja o entraba en crisis y generaba momentos de disfuncionalidad. En esos momentos, cuando no podía gobernar a sus anchas y con la hegemonía del mercado, con la hegemonía de la propiedad privada, con la hegemonía de la lógica
uno se puede realizar en esta sociedad individualmente, teniendo un patrón con el trabajo y demás. Cuando eso entraba en crisis y era evidente que para las mayorías eso no era posible, bueno, y la gente luchaba y quería ampliar los marcos de la democracia, desbordarla o concretarla, la promesa democrática, moderna incluso, igualdad, fraternidad, solidaridad, no sé qué. Bueno, en ese momento la burguesía, el sistema tenía que utilizar a la dictadura, pero como anomalía. Su objetivo era gobernar a través de la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia es un sistema de gobierno que te dice que somos todos iguales, pero solo formalmente. Claro. Porque todos votamos, porque todos tenemos los mismos derechos, pero a nivel económico, a nivel material, la desigualdad es la norma. Hay clases sociales, hay gente que tiene la mayoría del poder económico. Entonces, yo creo que el pensamiento crítico siempre dijo, esa democracia es formal, esa democracia es un poco mentirosa. Y hay que ir hacia una democracia en serio. Hay una discusión. Hay algunos que dicen, bueno, la democracia en serio es cuando no está el Estado, eso sería anarquismo. La democracia en serio es cuando hay una reapropiación de los medios de producción, y eso sería el socialismo, el comunismo. Hay otros que dicen la democracia en serio es la soberanía económica y la justicia social, y eso sería más el nacionalismo popular o el peronismo. Ahí podemos haber muchas variantes, y creo que son todas variantes de lo mismo, de un deseo de democratización real. Bueno, cuando eso pasa, entonces hay que construir otra idea de democracia, que no es la democracia burguesa. ¿Por qué? Porque la democracia burguesa tiene como base de sustentación el capitalismo. Y lo que estamos viendo hoy, claramente a nivel global y en Argentina, es que la democracia y el capitalismo empiezan a bifurcarse. Ya no es posible. Cada vez más, de hecho, digo, uno lo piensa, Bolsonaro ganando con Lula en cana, Cristina presa, el proceso de golpe de Estado contra Evo Morales, Nayib Bukele reeligiéndose en un país que no tiene reelección. Digo, acá todos se rasgan las vestiduras hablando de Maduro. Nayib Bukele ganó su segunda presidencia en un país sin reelección, ¿no es cierto? Sí. Me gusta esta hipótesis de que el capitalismo tiende a despegarse, a desprenderse de la democracia. Incluso pareciera ser, y no me voy a meter por acá, que la condena de Estados Unidos en la derrota que va a tener en algún momento con el gobierno chino tiene que ver con la alternancia democrática y con la incapacidad de construir un proyecto trascendente de esta idea de alternancia, ¿no? Es sobre todo eso es la decisión, o sea, Estados Unidos entiende que China puso en juego otro régimen de gobierno que es mucho más eficaz para desarrollar las fuerzas productivas y que le está ganando la competencia a nivel global, y entonces decide poner en juego otro imaginario que tiene que ver con la monarquía. Incluso ellos están recuperando una idea de monarquía, los ideólogos de Trump, Curtin Jarvis, algunos que... Nosotros hacemos un newsletter los domingos a la mañana de política internacional que es muy interesante y es gratis, se pueden suscribir. Vendémelo, ¿dónde está? En la página web pueden buscar, hay que dejar el mail y te llega. Bien. Y ahí estuvimos viendo mucho esto, los ideólogos de Trump que están recuperando toda esta fascinación con Roma, con el Imperio Romano. No es casualidad. Efectivamente hay una imaginación postdemocrática en la ultraderecha, y lo más importante es la nueva élite global, los tecnofeudalistas, que son los grandes burgueses hoy, los grandes empresarios, que creen que tienen la salvación para la humanidad, primero en el combate contra China y después en la cuestión ambiental, en conquistar otros planetas, en no sé qué, y que ven cualquier lógica democrática estatal de cobro de impuestos como una especie de sustracción y imposibilitación, que nosotros estaríamos imposibilitando que ellos nos salven, que ellos salven al mundo. Gracias, señor Elon Musk, por cuidar Exacto. de mí y mi familia. De hecho, bueno, otro tema interesante son las propias contradicciones entre las clases dominantes del mundo. Pienso en Giorgia Meloni, ¿no? Que llega como una nacionalista auténtica del fascio y Mussolini, y termina siendo una atlantista ordenada atrás de Estados Unidos y los intereses de la OTAN, ¿no es cierto? Digo, las propias contradicciones que el modelo hiperimperialista le pone incluso a los líderes que llegan con un discurso de derecha, pero intentan trascender las imposiciones de Estados Unidos. Pero nos queda poco tiempo, estamos hablando con Mario Santucho, que es director de la revista Crisis, que acá la trajo, miren lo cheta que está esta portada, banquen a la revista Crisis, suscríbanse, compren la revista impresa. Quiero llevarte un tema que me parece muy interesante y que en una mirada retrospectiva creo que está en el origen de la derrota, que es la idea del diálogo y el consenso. Para mí, parte de la explicación de por qué llegamos hasta acá es porque tuvimos intelectuales orgánicos del peronismo que salieron a persuadir a otra gente que durante mucho tiempo creyeron en la idea del conflicto como motor de la historia,
de que lo que necesitábamos era el diálogo y el consenso. Sentarlos y decirle, chico de la sociedad rural, chico de la UIA, Tony Aracre, CEO de Sigenta, por favor, sean un poquito más, no sé, no sean más comprensivos con lo que representamos, siéntense a la misma mesa y dialoguemos, consensuemos. ¿Cómo evalúas esto? Y si crees que hay que ir a dar una disputa contra esta idea del diálogo y el consenso como eje organizador del campo popular. Sí, yo creo que yo trataría de ir un poco más allá de la disputa ahora, que me parece que es que se da de una manera demasiado coyuntural también, ¿no? Y que se expresa en una discusión sobre las listas, pero sí creo que es una discusión muy, muy importante para el campo popular, cómo salir del corset de la política como construcción de consensos. Que no es una idea solo del centro, del peronismo. Yo creo que es una idea que rige a todas las fuerzas políticas durante este periodo democrático. Porque creo que es la estructura de la política en la democracia formal, como veníamos diciendo. Que es una estructura según la cual no existen contradicciones reales, no existen antagonismos en la política, por lo tanto no existen enemigos, no hay un conflicto real que implique la derrota del oponente, que obviamente te lleva a una dinámica más bélica de la política, en donde la política es la continuación de la guerra por otros medios o al revés. Esto, que está en la base también, creo yo, del pensamiento crítico, y que hoy la ultraderecha, los libertarios, lo ponen como un saber para empezar a hablar, y yo creo que eso es parte de su superioridad en la discusión pública hoy, para todas las fuerzas políticas del campo popular es muy difícil de asumir, porque todas tienen esta lógica de la construcción de consenso como estructura, como lógica de la política misma. Esto funciona. La idea de que vos te podés poner de acuerdo más o menos y que tus intereses se pueden articular y se pueden congeniar con gente que tiene intereses quizás opuestos, funciona en determinado momento, funciona cuando es win-win. Por eso yo creo que esto implica un repensar en serio qué pasó con el kirchnerismo, ¿no? Porque el kirchnerismo fue una lógica virtuosa de integración social y de distribución de riquezas, yo diría distribución de ingresos, no de riquezas, cuando era posible, por la situación internacional y por el modelo de acumulación que se puso en juego, un win-win. O sea, que gane el campo, que gane los bancos, que gane la clase trabajadora. Hasta 2008, 2010, con las materias primas a todo culo. Que empezó el conflicto. Y que empezó el conflicto en serio. Y que empezaron a haber derrotas. Y esas derrotas nunca se terminaron de disolver. O sea, la derrota con el campo, no hubo marcha atrás. O sea, no volvió esa disputa, se dejó de dar. La derrota con los medios de comunicación pasó lo mismo. Yo creo que con el capital financiero nunca hubo una disputa real. Entonces, no es fácil pensar la política por fuera de la lógica del consenso y de la conversación. Y ese es el gran desafío, porque ya no hay margen. Yo creo que esto ya empezó a pasar cuando dejó de funcionar este win-win. Y la crisis empezó a regir la lógica política. Y entonces ahí hay que ver quién pierde. La discusión ahí es quién pierde. Y ahí empiezan los antagonismos. O pierde la clase trabajadora, o pierden los jubilados, o pierde el capital financiero, o pierde... Y además hay disputas también soberanas, ¿no? Por la soberanía de los recursos. El gran dilema de la economía bimonetaria que muchas veces dice Cristina es quién maneja los dólares en Argentina. Claro. Y esas son peleas en serio. La pelea con el campo es esa. El campo tiene la mitad de los dólares que se producen en Argentina con sus exportaciones. Y nosotros no lo manejamos y no lo manejó el kirchnerismo. La pequeña disputa que intentó dar Alberto Fernández por esta empresa, ¿cómo se llama? Vicentín. Por Vicentín, que fue una derrota. Pequeña está siendo generoso, con pequeña. Minúscula, diría yo. Claro, y además ni siquiera era el kit de la cuestión, pero iba en ese sentido, ¿viste? Como era, mirá, por acá hay algo. Y te reventaron en 2 minutos. Y ni siquiera el presidente ni siquiera sabía que estaba dando una disputa. Entonces, ahí yo creo que es un esfuerzo grande, es la principal tarea hoy. Cómo recuperar una capacidad estratégica de tener un proyecto político transformador que sabe que para hacer eso tiene que enfrentarse a enemigos poderosos
Y por lo tanto tenemos que saber quiénes son, cómo operan. Y además tenemos que saber cómo podemos generar formas de lucha, formas de intervención, programas de gobierno, pero no solo programas de gobierno, ideas reales, ideas fuerzas. Y eso se hace con gente que sabe, se hace con los laburantes, se hace con... Nosotros hicimos una investigación muy grande sobre el modelo, sobre el sector agroexportador. No es fácil. O sea, no, yo creo que no tiene sentido volver al gobierno, que un partido popular o una fuerza popular llegue al gobierno si no sabe cómo nacionalizar eso. Porque de verdad, si no manejas la mitad de las divisas del país, que son el sector agroexportador, vas a tener crisis inevitable y te van a doblegar. Bueno, el Chile liberal es el Chile liberal gracias a la nacionalización del cobre, ¿no? Lo tumbaron a Allende, pero lo del cobre se lo quedaron los muchachos. Che, estamos repasados, un lujo tenerte acá. Quiero agradecerle a Mario Santucho, lo leen en la revista Crisis y también se suscriben a su newsletter, que además nos los vendió acá al aire, que sale los domingos a la mañana. Gracias, Mario, por venirte a la radio. Muchas gracias a vos, un gustazo. Vamos a una tanda breve y ya seguimos en Bonavita en 530. Somos Radio AM 530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Nicolás Márcico está en AM 530. Otro de los temas del día también es esta convocatoria a más de 100 militares que respondieron al ex titular del ejército, César Milani, por la causa que es ni más ni menos que el ataque a la AMIA, el atentado a la AMIA. Y vamos a profundizar en este tema. Para eso está César Milani, militar argentino y ex jefe del Estado Mayor General del Ejército de la Nación. El sometimiento del Poder Judicial y de todo el Estado argentino a los caprichos del Estado de Israel ha llegado al límite insospechado. La verdad es esa. A esta altura la justicia argentina parece una filial que sigue sus instrucciones. A las 7, un buen comienzo en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? am530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio.
AM530. Somos Radio. Somos Radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Día de Somos jueves Radio. para vos, Jair, y el resto del equipo. Si me permitís, este mensaje viene a modo de recordatorio, porque esta tarde se va a hacer la marcha de las antorchas en apoyo al Garraham. Esto es a las 18 horas, tiene como punto de encuentro Corrientes y Callao, en Cava, por supuesto, y se va en dirección al obelisco. Bueno, por supuesto cuenta con el apoyo y el acompañamiento de muchísimos gremios de la salud y de otros rubros del trabajo, y también de la cultura, y en ese sentido creo que esta tarde va a acompañar Cecilia Roth. Así que bueno, nada, te agradezco el poder difundirlo, y bueno, desde Villaluro te mando un saludo a vos y a todos. Mi nombre es Fernanda. Jair y equipo, buenos días. Muy bien por haber comenzado el programa recordando que aún están detenidas las 7 personas por la movilización en apoyo a los jubilados de ayer. No hay que naturalizar estas cosas como vos decís. Este programa económico cierra únicamente con represión. Prueba está que el operativo que llevaron adelante las fuerzas de seguridad para reprimir, donde salieron heridos Pablo Grillo y Jonathan Navarro, perdió el ojo, le pusieron un nombre que es "Hay que ser cagón para no defender a los jubilados", según resolución 659 del 2025. Son unos cínicos hijos de puta. Hasta luego, Mario de Mataderos. 20 minutos faltan para las 14 horas. Muchos mensajes que llegan al 11 3200 0530. Nos metemos con algunos de ellos. Acá nos dice Jorge de Morón: Santucho, apellido ilustre. No se puede entender la desmovilización sin la asignación universal por hijo y otros asistencialismos inexistentes en los 90. Por otro lado, la matriz neoliberal nunca se terminó de desmontar. Si institucionalizás, domesticás, vale para cualquier poder ideológico, nos dice Jorge de Morón. Claudio Patat nos dice: saludas, Oyair, me parece que entre las muchas cosas que están en crisis desde hace mucho tiempo, el formato de nuestra democracia representativa y delegativa debe ser revisado. Es un formato que solo está sirviendo a los sectores dominantes de siempre. Pese a su supuesta crisis, el sistema capitalista es quien genera y administra la desigualdad, nos dice Claudio desde La Plata. Diego de Almagro: muy lindo el programa. Decir que la generación de 20 años, decir que para la generación de 20 años la democracia es un fracaso es asumir que el kirchnerismo en los últimos 3 gobiernos también fue un fracaso, dice Diego de Almagro. No lo vería tan lineal, Diego, me parece que tiene que ver también con una perspectiva de lo que estamos viviendo mundialmente, ¿sí? A veces está bueno pensar estos fenómenos, si bien tienen particularidades nacionales, obviamente, y en eso tomo tu aporte, más allá de nuestras fronteras. Pedro de San Isidro: una apasionante charla, Jair, excelente entrevista, ambos capos mostrando sus visiones, felicitaciones, beso grande, Pedro. Fidel Castro Silva dice: en la crítica a que un pibe de 20 años quiera ser concejal, se filtra el discurso antipolítica, donde solo se busca la plata. Es decir, o la estructura de concejales es inútil y entonces debemos eliminarla, o tiene un sentido para el bien común, entonces bienvenidos los jóvenes. No, Fidel, sí, bienvenido tu aporte. A lo que yo quiero ir
intento matizar con tu mirada, es que durante mucho tiempo se construyó el funcionariado como horizonte de la militancia. Pibes que saben que se incorporan a la militancia y les es más fácil tramitar un expediente que hablar con una doña en el barrio, ¿no? Que el norte sea la inserción laboral en el Estado, que el norte de la militancia sea una renta, ¿no? A eso voy en la discusión. Obviamente que hay que ir a disputar todos los espacios institucionales y en todos los consejos que eran los nuestros, ¿sí? Con su variante, con sus colores, y en todos los consejos escolares y en toda la Cámara de Diputados. Ahora que el horizonte militante haya trascendido a ser el funcionariado y la inserción en el empleo público a altas escalas, me parece que marca una pauta, por lo menos en mi mirada, sujeto a críticas y debates. Así que bueno, por eso levanto tu mensaje y lo debato, Fidel. Alicia de Boedo: hola, Jair, de la democracia no se puede dudar, enfrente solo hay dictadura, solo se puede discutir dentro de la democracia, en dictadura solo hay miseria, palo y odio. Bueno, Alicia, yo creo que hay formatos de la democracia, ¿no? Esta que estamos viviendo es una democracia representativa, delegativa, donde el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Hay otras experiencias en el mundo, ¿no? También hay que hacer ese ejercicio. Abel de la Ferrere: hola, compa amigo, ya ha habido una nueva constitución y fue la del año 49 y la dictadura la dio de baja. No soportaron el cambio de la propiedad privada a pasar a ser propiedad social, entre otros cambios. Qué lindo que volviera la constitución. Con esa ya estoy contento, ¿eh? Si volvemos a la del 49, yo te firmo. Te leo dos más. Nico de Escalada: hola, Jair, muy buena debate el que están dando. El tema sobre cómo organizarnos, estoy convencido que es el centralismo democrático que tiene como 120 años. Si no, Mario Santucho no se estaría planteando lo que plantea, ni horizontalismo ni verticalismo, nos dice Nico desde Escalada. Abrazo grande, Nico, para vos. Tenemos en contacto a uno de los grandes referentes, una de las personas que ha acompañado y ha estado al lado de Cristina Fernández de Kirchner y que está ahora al frente también de las actividades internacionales que se están haciendo en la campaña por la liberación de la principal dirigente política, a mi entender, de los últimos 50, 60 años, que es la campaña Cristina Libre. Y tenemos en comunicación a Oscar Parrilli. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Jair Sibel te saluda desde la Radio de Madres. Buenas tardes a la Radio Madres, buenas tardes, Jair, y buenas tardes a toda la audiencia. Oscar, contame qué se está haciendo a nivel internacional y por qué crees que es importante que el reclamo por la liberación de Cristina, quizá como fue también en el caso de Lula, trascienda las fronteras nacionales de nuestro país. Sí, hemos constituido un equipo conjuntamente con el el ex ministro Dayana, la senadora Lucía Corpacci, Carolina Gallar, el integrante del Parlasur, Franco Metaza, también con Sol Magno del PJ. La misión que tenemos es llevar a los niveles internacionales y fundamentalmente a todos los espacios políticos, intelectuales e incluso empresariales, en principio de Latinoamérica, lo que nosotros decimos que en la Argentina hay una democracia degradada, que en realidad Cristina no está condenada, Cristina está proscripta, Cristina es totalmente inocente y Cristina debe estar libre. Esta campaña la estamos llevando en distintos foros y encuentros que se están realizando. Este fin de semana hay un encuentro de foro de parlamentarios de toda América Latina, desde hoy hasta el sábado, que ya están participando integrantes de este comité y de este grupo que hemos integrado en la Argentina. Yo voy a viajar a México el sábado porque hay un encuentro de dirigentes políticos progresistas convocados por la Fundación Eber, donde también vamos a ir a exponer y hacer conocer nuestra postura, ¿no? Y la situación de Cristina Kirchner. También en Brasil hay un encuentro el próximo domingo de un congreso del PT, y también en Bolivia hay un encuentro donde van a concurrir compañeros nuestros para llevar la explicación, digamos, ¿no? Y por qué, gracias a la acción de los medios hegemónicos mediáticos, de los grupos económicos, hemos vuelto a una democracia en la Argentina que hacía más de 60 años que no teníamos, ¿no? Cuando se utilizaba el mecanismo de proscripción para evitar que el peronismo llegara al poder. Yo recuerdo, y le digo muchas veces a los jóvenes, que aquí hubo una época en la Argentina donde había elecciones, en la década del 60, donde el peronismo estaba proscripto, el peronismo se presentaba elecciones con aliados locales o con otros nombres, ganaba las elecciones y un bando militar impedía que asumieran esos cargos. Así fue en las elecciones de gobernador, provincia de Buenos Aires, de
de Chaco, de Neuquén. Bueno, ahora estamos más o menos lo mismo. No hay un bando militar, pero lo que sí hay una definición por parte de los medios hegemónicos y de los títeres que tenemos en la Corte tendiente precisamente a proscribir a Cristina Kirchner, ¿no? Que es la dirigente política más importante que hoy tiene la Argentina. Por eso nuestra función es llevar a los ámbitos internacionales toda esta situación. Iniciamos con este trabajo en México, Brasil y Bolivia, pero vamos a seguir después con otros países y también con los en países de Europa, ¿no? Oscar, cuando fue lo de Cristina salieron muchos comunicados de adhesión internacional. Recuerdo a Gustavo Petro que salió fuertísimo, un tuit tajante. Lula la vino a visitar a su casa directamente. Claudia Sheinbaum se pronunció en sus mañaneras, en sus conferencias de prensa en solidaridad con Cristina. Quiero preguntarte dos cosas. ¿Qué pasa con los gobiernos más de la centroizquierda, regional del centro, con Gabriel Boric, con Yamandu Orsi? Si has podido hablar y si han tenido algún gesto. Y si crees que la campaña de solidaridad puede trascender a nuestra región. No sé, pienso incluso en el BRICS, en la figura de Vladimir Putin, en la figura de el gobierno chino, que son aliados, que han sido históricamente aliados del peronismo, y que sería importante también contar con ese respaldo. Mira, eso es un tema que estamos analizando, estamos estableciendo contactos, vamos a seguir conversando con varios. Yo te agrego que también Rodríguez Zapatero de España se ha expresado Melenchón de Francia, se ha expresado Ernesto Samper también, expresidente colombiano. Hay muchas expresiones muy importantes, Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y vamos a seguir trabajando, y fundamentalmente esta misión lo que tiene es llevar, contar la verdad de lo que verdaderamente está ocurriendo y por qué razón la están proscribiendo a Cristina Kirchner, y constituir en cada uno de los países, no solamente de Latinoamérica, sino también de Europa, y incluso estamos en conversaciones con algunos dirigentes de Estados Unidos, constituir los comités locales o internacionales de cada país de Cristina Libre, que básicamente son figuras representativas del accionar político, intelectual, cultural, empresarial y demás, que se expresan precisamente a favor de esto. Nosotros creemos que lo primero que tenemos que hacer es visibilizar esta situación a nivel internacional, y luego obviamente creo que esto va a incidir, y nosotros aspiramos que el año 27 Cristina definitivamente esté libre, y si es su decisión pueda competir en las elecciones. Oscar, hablas del año 27 porque evidentemente, o por lo menos en mi lectura, la vía hoy en día para que Cristina esté libre es que el peronismo o una alianza popular, ponele el nombre al apellido que vos quieras, ¿no?, recupere el gobierno. ¿Vos ves que existe alguna otra vía? ¿Hay alguna vía internacional o la verdad es que es medio flaca en términos de su capacidad de poder concretar la libertad de Cristina? No, mira, creo que esto es un tema político. La sentencia fue política y la solución es política. Pasó lo mismo que con Lula. A Lula no lo metieron preso por una cuestión jurídica, fue política para darle el triunfo a Bolsonaro. Claro. Yo creo que lo que están intentando hacer es que Cristina no pueda ser candidata en el 27 para que volvamos a continuar con esta experiencia tan cruel y tan nefasta que tenemos en la Argentina. Hoy tenemos un presidente con un nivel de cobardía y de vendepatria pocas veces vistos en la Argentina, y creo que en definitiva Milei tiene la culpa de esto. Yo creo que él, además del grupo mediáticos como Clarín, La Nación, las cámaras empresarias, los jueces de la Corte, esto que es el macrismo, Milei se miraba en el espejo de Macri y veía que Cristina le ganó las elecciones y imaginaba que Cristina siendo candidata le iba a pasar lo mismo. Así que no tengo duda de que Milei está atrás de esto. Nosotros vamos a insistir y creo que esto se resuelve políticamente, no jurídicamente. Oscar, te cierro con esta. Vos mismo lo decías y es fruto de su laburo, no solo tuyo, ¿no?, del equipo que mencionabas al principio. Mucha adhesión, mucha solidaridad internacional con esta causa. ¿Te parece que faltaron algunas voces nacionales hasta el día de hoy? Digo, bienvenidas si se incorporan, pero ¿notás alguna ausencia, sin ponerle nombre y apellido, si querés, de algunas voces nacionales? Cada uno es dueño de sus acciones, ¿no?, y puede hablar y decir lo que quiera. Yo básicamente lo que intento es transmitir nuestra verdad, nuestros mensajes, y después cada uno tomará el destino que quiera tomar.
Oscar, muchísimas gracias por este contacto. Estaremos siguiendo como siempre de cerca la campaña y los micrófonos de la radio están abiertos para todo lo que tiene que ver con la difusión de la campaña, esta vez internacional, por la libertad de Cristina. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Hablábamos con el senador nacional Oscar Parrilli, uno de los artífices de la campaña internacional por Cristina Libre. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM 530. Buscamos la verdad siempre. Bonavita en 530 es esto, esperando a la Feli. Me llegan los audios que tenemos hoy y me río porque lo tenemos Edgardo Cueder, autopercibido inocente. Y lo agarraron con 220 lucas verde al hijo de puta en la frontera con Paraguay y el tipo se proclama inocente. El 5 o el 6, dame Charlie, vamos a ver qué está diciendo este muchacho porque está difícil defenderlo. En el Senado de la Nación la agenda estaba circunscrita específicamente, concretamente y únicamente a temas vinculados a cuestiones de Cristina Kirchner, a cuestiones de sus causas judiciales. Por lo tanto, impulsaba cuestiones de su propia agenda y dejaba de lado todo lo que nos interesaba a los senadores, a nuestras provincias. Mi caso con proyectos energéticos que he presentado varias oportunidades. Y bueno, en ese momento, cuando se trataba el pliego de la jueza Figueroa, con el senador Snopek no habíamos dado quórum a ese tratamiento. En esa sesión se cae la sesión y por supuesto luego vinieron los llamados. En uno de esos llamados de Mayans, sí, me manifestó que ella iba a tener una causa judicial y me la iba a tener que arreglar. Bueno, es lo que termina pasando después, ¿no? Esto es lo que termina pasando a partir de la votación de la ley base y esa avanzada de denuncias y causas judiciales. Digamos, es imposible desconectarla de todo eso. Dale, Edgardo, dale, vieja. Te agarraron con 220 lucas verdes en Paraguay con tu secretaria tratando de meter las valijas. Bueno, va a estar... No quisiera estar en los zapatos del abogado defensor del señor ex senador Edgardo Cueder porque la va a tener bastante jodida. Saben que está avanzando el proceso judicial en su contra. Te pido uno más, Charlie, que es el número 2, Guillermo Francos, que habló del aumento a jubilados que decretó el gobierno cordobés a un sector de los jubilados, no a los jubilados de la mínima de Córdoba, y se refirió a Yarlora de esta manera. Yo veía el otro día, por ejemplo, el gobernador de Córdoba decía, tenemos las jubilaciones más altas del país. Claro, es una especie de afrenta al gobierno nacional, porque eso lo hacen con fondos que le manda por un acuerdo en la Corte Suprema por el famoso reclamo de la provincia de Córdoba a la Nación, que no es responsabilidad nuestra, viene de años. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros hicimos un acuerdo para girarle una suma mensual. Y entonces él dice que esa suma mensual la utiliza para aumentar toda la jubilación. Entonces, ¿qué genera? Y genera una situación incómoda, porque ellos tienen un sistema jubilatorio propio y le están diciendo, no sé cuánto fue, si decía 900.000 pesos que le iban a pagar a cada jubilado. Claro, los jubilados nacionales con eso se quedan muy atrás. Entonces, me parece que no es una buena decisión generar esta distorsión entre las jubilaciones de Córdoba, que la pagamos todos los argentinos en una gran parte, con la jubilación de la nación que no la podemos pagar todos. El tipo te pide jubilación de miseria para todo, no te vas a hacer el gracioso porque acá está el gobierno que decidió recortar por el lado de los jubilados. Quiero agradecer a la cantidad de mensajes que nos llegaron hoy al WhatsApp de la Radio de las Madres, también muchísimos en el YouTube. Perdón que no los leí ahí en el YouTube, ustedes saben que yo soy de esa banda, pero esta vez me toca la conducción porque la Feli está de vacaciones, ya vuelve prontito. Hay muchos preguntando por ella, está bárbara, está descansando, viejo, su merecido descanso. Acá me llega una invitación que la comparto, es un taller de lectura y escritura en la biblioteca de José Martí de Temperley. Si te interesa, escribís a bibliotecapopularjosemarti@gmail.com y ahí vas a poder recibir toda la información de lo que sucede con esta propuesta. ¿Te acordás que teníamos el sorteo de entradas para Teresa Parodi? Bueno, tenemos una ganadora en este caso que es Ana Blayer o Ana Blayer,
Excelente. Ana, tenés un planazo, te vas el viernes 15 o 22 a verla a Teresa en hasta Trilce, en el barrio de Almagro, en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, en la calle Maza al 100. Ana Blayer, DNI terminado en 410. La producción va a estar coordinando para que puedas recibir las entradas que te ganaste para ir a ver a Teresa Parodi. 2 minutos para las 14 horas. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. ¿Suena sumo? Es DJ Charlie Escalante quien musicaliza este programa. Ahí Ana ya escuchó, está muy contenta. Me mandó un sticker. ¿De quién es tu sticker? De Gracias, un corazón. Beso grande para vos, Ana. Carlos Charlie Escalante al mando de la operación técnica de este programa. Ale Aimú, Mariana Collante y el señor Luchito Murad. Dream Team de la producción de la radio AM530, el señor Vicente Bostero Castro, al mando de la operación del streaming que nos pone esta maravilla en el aire. Mirá, hasta parecemos gente normal. Mi nombre es Jair Sibel y ustedes saben que estamos acá en la radio de las madres con la responsabilidad y el orgullo que merece estar al frente de un micrófono en la AM530. Chau, nos vemos mañana de nuevo a las 12 del mediodía en esto que es Bonavita en 530. Somos Radio.